te pongo mi vida delante de ti y delante de mis hermanos, para que, además de enaltecer tu nombre, tu palabra pueda ser predicada de manera fiel. Ayúdame a ser fiel a la Escritura y que nunca me aparte de tu verdad, a pesar de que viva momentos de crisis, de dificultad, o quizás si vivo momentos de emoción efervescente y de alegría, pueda estar siempre centrado en tu palabra, en tu verdad. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús he orado. Amén y amén. Seguimos con la serie La Iglesia, y creo que el año 2022 también nos seguirá instruyendo o dando la oportunidad para ser instruidos de cómo ser o cómo vivir o cómo responder ante las demandas de Dios para su iglesia. Quiero recordar una vez más que muchos se hacen llamar parte de la iglesia, muchos se hacen llamar iglesia del Señor, pero tristemente no lo son. ¿Por qué? Porque sus fundamentos han estado basados en emociones y no en la palabra del Señor. La palabra de Dios es la carta magna, la brújula que usa la iglesia del Señor para vivir. No son instrucciones humanas. No son, a pesar de que utilizó hombres a través de la historia para escribirla, no son instrucciones humanas, son instrucciones de parte de Dios para su iglesia. ¿Por qué otros no viven conforme a la Escritura? Porque no son la iglesia del Señor. Y aquellos que abren su corazón y su vida, que abren su entendimiento y su ser para aprender de la palabra, tienen mayor oportunidad para ser de esos llamados y escogidos. Porque muchos, aún teniendo el intelecto y teniendo el conocimiento o teniendo la información de la Escritura, sus vidas no son transformadas, solamente se basa en mera información y no pasan por el proceso que la información debe traer. Información, luego formación para poder experimentar transformación. ¿De acuerdo? Se recibe la información, pero muchos se quedan solo con la información. No permiten que sus vidas sean transformadas porque se rehúsan a una formación que el Señor trae para nosotros, y es a través de la Escritura y a través de la enseñanza de algunos hombres de los cuales el Señor se vale para llevar a cabo su propósito. Quiero recordar que he tomado algunos textos de algunos hombres estudiosos que han estudiado de manera seria y compartido a nivel público algunas de las ilustraciones que nos ayudan para poder predicar con mejor claridad, adaptada a nuestra manera de aprender y adaptado a nuestra manera de entender lo que un día se escribió para un pueblo que no éramos nosotros y en un idioma que no era el de nosotros, pero que a través del estudio serio de la Escritura nos lleva a poder comprender lo que el Señor habla en su palabra. Amén. Y quiero recordar que he estado compartiendo muchos apartes de un libro llamado 5 verdades que cambian vida, de Coalición por el Evangelio, una serie de predicadores que han estado allí, y he tomado muchas notas para poder predicarles este mensaje. Nuestra serie La Iglesia ha pasado por lo que es la Reforma, lo que dio lugar a las 95 tesis, y en un estudio mucho más prolongado y que no fue organizado como 5 solas, se produjeron esas 5 solas, que no sé si se acuerda todavía. Vimos, la número 1 fue, ¿sí se acuerdan? Sola Escritura. Luego vimos sola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son 5 solas. Vamos a recordarla. Llevamos 3. La número 1 fue sola Escritura. La segunda fue sola fe. La última que vimos, que terminamos el domingo anterior, fue sola gracia. Y hoy tenemos la oportunidad de estudiar la cuarta sola, que es sola Christus, o solo Cristo en nuestro idioma.
Y bueno, esto no fue tomado de otro libro, esto fue algo que el Señor me permitió comprender y voy a expresar. No es una cita bíblica, pero quizá más adelante pueda utilizarla para compartir en algún libro de mi autoría. Dice, al estudio de Cristo se le ha llamado, ¿cómo? Cristología, que ni debería llamarse estudio debido a que Él es profundamente infinito y nunca dejará de sorprendernos. Esta asignación, cristología, en mi opinión, es solo para hablar de Él en medio de hombres que, aunque para bien o para mal también son eternos, son completamente débiles y limitados tanto en esencia como en conocimiento. Y hablamos entre nosotros los que de pronto nos sentamos alguna vez a decir, estoy viendo una materia que se llama Cristología. Como si nuestro Señor pudiera ser metido en un laboratorio y ser objeto de estudio por parte de personas tan débiles y limitadas como nosotros. Pero a ese estudio se le llamó Cristología. No tengo nada en contra de que se le llame de esta forma, pero sí tenemos que ser coherentes, porque es como si usted escribiera un libro o si usted hiciera una obra de arte y ese libro o esa obra de arte definiera quién es usted. Nosotros somos hechura de Dios. Él nos hizo y no nosotros a Él. Y nosotros no podemos tener como objeto de estudio a manera de supremacía humana o de capacidad humana el hecho de tener al Señor como un objeto de estudio para elevación del ego del hombre. Pero sí lo podemos tener para exaltación de su nombre, que es completamente diferente. La Escritura, y esta mañana hablábamos de esa cita, que no se gloríe el hombre en lo que sabe, ni en lo que tiene, ni en lo que puede. Gloríese más bien en entenderme y conocerme, dice la palabra. Por eso he hablado acerca o hecho esta apreciación antes de comenzar la sola Christus, sino que tenemos que comprender y ubicarnos primeramente quiénes somos nosotros delante de un Dios todopoderoso, delante del Señor. Tengo otra nota antes de empezar la predicación, de mi autoría también. La historia de la humanidad se ha partido en dos. ¿Sabe usted qué significa AC/DC? Sencillamente, AC es antes de Cristo y DC es después de Cristo. Así de importante es Él, aunque en otras regiones no se nombren los tiempos así. Él es principio y fin. Él es alfa y omega, desde antes y después de cada eternidad. ¿Por qué he colocado también esta apreciación antes? Porque de pronto leemos en los libros de historia y encontramos AC y DC, y para nosotros los que amamos al Señor muchas veces eso no nos significa nada. Pero significa tanto aún para la ciencia que conocemos en Occidente. Regularmente en Oriente no se utilizan estas dos siglas, AC y DC, porque ellos no consideran muchos a Cristo como una deidad y no consideran a Cristo como algo tan importante. Pero en nuestra cultura occidental, la mayoría de los textos que hablan de historia están demarcados por un AC y un DC. Antes de Cristo y después de Cristo. Y en el verdadero cristiano, antes de Cristo y después de Cristo, no solo marca una importancia o una relevancia en la historia de esa persona, sino en el futuro de esa persona. Antes de conocer al Señor o de entender un poco al Señor o de que Él se presentara a nuestras vidas y nosotros decidiéramos creer en el Evangelio, por su supremacía también y su dominio y soberanía, puso en nuestro corazón la atracción por el Señor. También entender que vivíamos de una forma antes de
Cristo y luego vivimos de otra manera después de Cristo. Entonces son dos notas que quería añadir que no hacen parte del libro que les comenté, pero quizá pueda ser parte del que escriba yo. Para hablar ya más centrado en lo que es el tema, quiero que leamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén y amén. Esta sola palabra nos permitiría predicar el resto del año y el año que sigue. Hay tanta sabiduría de Dios en estas palabras que usted coge sílaba por sílaba y encontrará una gran instrucción por parte de Dios. Pero esta porción que acabo de leer centra su objeto de exaltación no en los hombres, en que fueran griegos, judíos, en que fueran sabios, en que fueran débiles o fuertes, sino en Cristo Jesús, que hace referencia en su iglesia para salvación de los que en Él creen. Y que la sabiduría de Dios es llamada de alguna u otra forma también con nombre propio: Cristo Jesús, al cual predicamos. Ahora, ¿de qué trató la reforma? Una pregunta. En esencia trató de Jesús, sin minimizar las demás otras olas. Solo Cristo sirve como punto de referencia de unión para las demás verdades teológicas que encontramos en la sola Escritura, en la sola fe, en la sola gracia y en la sola a Dios sea la gloria. Todas ellas se encuentran un punto de conclusión, y es sencillamente Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y la enseñanza de solo Cristo argumenta que la salvación se alcanza única y exclusivamente a través de Cristo. Nadie murió para traer a tu vida salvación. Absolutamente nadie. Por muy romántica que suene la historia de algunos llamados santos, de algunos mencionados en la Escritura, ninguno de ellos, aunque muchos de ellos fueron mártires, realmente la mayoría de los verdaderos predicadores del Evangelio de Jesucristo fueron asesinados. El apóstol Juan tuvo Cristo después de la partida del Señor de esta tierra, cuando sube a sentarse en su trono una vez más a la diestra de Dios el Padre, encuentra la revelación, y por los escritos que he tenido la oportunidad de revisar, parece que no murió de manera violenta, sino que al parecer murió siendo anciano. Pero si comparáramos la historia de los hombres que predicaron a Cristo en aquel tiempo y de los hombres que hoy predican
a Cristo, los de la época anterior sufrían persecución, pero los de hoy son exaltados. Y tuve una reunión con el equipo con el que trabajamos algunos aspectos de la congregación y algunas cosas de logística, y le preguntaba si habían tenido algún tipo de persecución por su posición política. La mayoría contestó que sí, otros me dijeron, no hablamos de política. Y luego pregunté si eran perseguidos a causa del evangelio y me llevé una severa sorpresa. No hallo entre nosotros verdaderos perseguidos a causa de la fe en Cristo Jesús. No es que estamos en Colombia. Es posible haya hostilidad incluso en nuestras propias familias, algún tipo de presión a causa de que no compartimos la fe que tradicionalmente se nos fue impuesta. Pero no conozco el caso de ninguno al que le hayan negado el techo o la comida porque uno vaya a una iglesia católica y el otro vaya a una congregación evangélica. No conozco ese caso, la verdad, entre nosotros. Y yo me pregunto por qué hoy los predicadores, entre comillas, o motivadores o coas del evangelio son más amados que odiados. Y la respuesta que creo tener para eso es que ellos no están dispuestos en exponer su popularidad a causa de la verdad. No están dispuestos a exponer sus likes en redes sociales, ni están dispuestos a degradar su imagen ante otros a causa de predicar la verdad del evangelio. ¿Sabe una cosa? No se trata de que seamos hombres y mujeres de conflictos o que vivamos de una manera difícil o que le hagamos la vida más difícil para experimentar nuestras vidas cristianas delante de uno u otros hombres. Se trata de que vivamos una vida de acuerdo a la Escritura y regularmente ese tipo de cosas nos llevará a nosotros a experimentar persecución. Regularmente los hombres son perseguidos a causa de cosas que a la gente no le gusta tener. De cosas que la gente no quiere que otros compartan. Y la sociedad ejerce una influencia muy grande sobre los hombres y regularmente los hombres responden a esa presión dejando de hacer o haciendo lo que la sociedad les reprime o les exige. Pero hombres predicadores de la verdad de Cristo no claudicaron, no se arrodillaron, sino que permanecieron fieles y esto los llevó a ser perseguidos y a la mayoría a morir decapitados, quemados o incluso crucificados. La enseñanza de solo Cristo argumenta que la salvación se alcanza solamente por Cristo. Pero si usted dice esto, en algunas congregaciones encontrará oposición y encontrará que los argumentos de esas personas tienden más al romanticismo y a la emocionalidad que a la verdad de la palabra. En contraste con otras teologías de otro tipo de fe, incluso de índole cristiana, sostienen que la salvación se obtiene a través de Cristo, pero con adiciones. Y que en el proceso hay otros mediadores ante Dios, como si Cristo y su obra no fuesen suficientes para la salvación de las almas de los hombres perdidos. Por eso usted nunca permita que alguien le diga que su salvación es por creer en el Señor y en algo más. En algo más como en hacer algo en el templo, en algo más como en traer dinero, en algo más como hacer otro tipo de cosas. Definitivamente no. Definitivamente nuestra salvación fue obtenida únicamente y exclusivamente por el sacrificio de uno llamado Jesús, el Cristo, que entregó
su vida para satisfacer la justa ira de Dios a causa de nuestros pecados y maldades. Entonces solo Cristo, la sola Cristo, entonces no solo contiene que Cristo salva, sino que además es exclusivamente por la persona y la obra de Jesús que cualquier persona puede alcanzar salvación. Si se tiene fe en cantidad, pero su fe no está direccionada a Cristo, su fe es vana. Si se conoce la Escritura, pero la Escritura no lo lleva a usted a reconocer a Cristo, a vivir para Cristo y a vivir por Cristo, entonces su conocimiento es vano. Solamente contiene información, no transformación y mucho menos formación. Lutero experimentó en carne propia lo que era vivir bajo que le dijeran un día que su salvación era por Cristo, pero al día siguiente veía y escuchaba cómo habría que pagar para poder ocupar lugares en el cielo. Cuando Lutero publicó sus famosas 95 tesis que dieron pie a la Reforma en octubre de 1517, apenas comenzaba a entender el poder de la cruz de Jesús. Apenas comenzaba su conocimiento. Y un año más tarde él escribió 28 tesis más, sumadas a las 95, que tendrían y traerían claridad sobre su entendimiento a la obra del Señor. Y estas tesis, consideradas por muchos teólogos como el pináculo de la teología de Lutero sobre Jesús y la cruz, vinieron a ser entendidas. Fue solamente allí cuando Lutero pudo explicar su condición humana y pecadora a pesar de experimentar una vida religiosa. Solamente cuando cayeron las escamas de sus ojos, como el apóstol Pablo, Lutero pudo ver que la Escritura apuntaba todo, absolutamente todo y exclusivamente a la persona de Cristo. Lutero enseñó: cruz sola es nuestra teología, es decir, que la cruz sola es nuestra teología. Y según el reformador Lutero, la obra de Cristo no solo abre la puerta para la salvación de la humanidad, sino que también explica quién es Dios y cuál es su plan de redención en Cristo a través de su sufrimiento. A través de su sufrimiento. Y quiero pues recordarle algo. Algunos tienen hambre o quieren predicar a Jesús y hablan de cómo murió Cristo por nuestros pecados, y algunos se acuerdan que resucitó. Solo algunos se acuerdan que Él resucitó. Pero peor aún, muchos menos se acuerdan que no solamente murió y resucitó, sino que además nació y también vivió. Y Cristo Jesús es el ejemplo de cómo todo cristiano debe experimentar su fe. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Bueno, yo les enseño que eso no debe ser así. Yo les enseño que deben amar a sus enemigos. Hablaba eso con alguien en estos días, por problemas con vecinos, con situaciones. Y sencillamente usted y yo debemos vivir como Cristo vivió. Pastor, pero eso no es fácil. Yo no le he dicho que sea fácil. Pastor, no soy capaz de poner la otra mejilla. Pastor, no soy capaz de responder con una palabra blanda. Pastor, no soy capaz. ¿Alguien ha dudado alguna vez de su salvación? Yo he dudado de mi salvación alguna vez. Y cuando he pecado me he sentido más que débil. Pero sencillamente la obra redentora de Cristo Jesús nos hace fuertes. Y eso no nos debe motivar para vivir de acuerdo a nuestras fuerzas o minimizar nuestros errores y pecados, sino recordar que la obra es de Cristo y no nuestra.
Solo su obra redentora da vida a una humanidad muerta en sus pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Lutero lee esta palabra, entiende su posición de pecador y empieza a vivir de una manera completamente distinta. Se caen como escamas, así como experimentó el apóstol Pablo, y empieza a decir: estoy viviendo una vida de religión y no una vida transformada por el poder de Cristo Jesús. De continuar viviendo sin Dios, incluso mientras confiamos en sacramentos de otros mediadores ante Dios y obras humanas, un día despertará frente al veredicto de Dios y será culpable. Culpable, anunciado por el juez del mundo. Cuando ponemos de lado a la persona de Cristo y entronamos hombres, posiciones o doctrinas humanas. ¿Sabe cuál debe ser la doctrina de la iglesia de Cristo Jesús? Cristo Jesús. No puede ser otra. No puede ser motivación. No puede ser otra cosa. Si la iglesia es de Cristo, la doctrina tiene que ser cristocéntrica. Pero ¿qué va? En estos tiempos se han tomado los lugares de predicación para exaltación del hombre y no para exaltación de Cristo. Y los que lo hacemos, vivimos repudio, vivimos persecución, vivimos abandono, vivimos olvido. Pero odiados en el mundo, amados por Dios. Olvidados por el mundo, reconocidos y recordados por Dios. Despreciados por el mundo, enaltecidos y ensalzados por Dios. Pastor, no diga eso, Dios no exalta. No diga eso, Dios no ensalza. Claro que lo hace. A su iglesia. La muestra como la verdadera iglesia. La protege como a su propia esposa. La cuida, la sustenta, la protege, la ayuda, le provee, la ilustra, le enseña, la cuida, la salva. ¿No será eso exaltación para aquellos que hacen parte de la iglesia de Cristo Jesús? ¿Acaso no dirá el Señor cuando venga aquel buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ya no iré a ciertas fiestas o ciertos eventos sociales. Ya no participaré de algunos lugares de honra y preeminencia que el mundo me daba. Incluso aún entre en medio de las congregaciones, ya no puedo ser invitado porque puedo causar un daño a la doctrina humana por predicar la palabra como escrita está. Pero prefiero el desprecio de los hombres que la exaltación de ellos si tengo que perder al dueño de la iglesia, al pastor de la iglesia, al verdadero salvador de la iglesia, y eso nos hace odiosos ante la sociedad. Cristo Jesús es el salvador de la iglesia. Usted no puede olvidarse de esto. Cuando usted entiende profundamente y realmente que Cristo es el Salvador de la iglesia, usted comprenderá que aquellos que le den la espalda o le desprecien, no lo estarán despreciando a usted, sino a Cristo y a la verdad de su palabra. Por eso Él dice: por cuanto esto hacen a vosotros, conmigo lo hacen. El que te desprecia no te desprecia a ti, a mí me desprecia.
El que me rechaza a mí no rechaza, rechaza al Padre. Y el que rechaza mis palabras no me rechaza a mí, sino rechaza a aquel que envió esa palabra. Por eso, queridos hermanos, hablo a los hermanos, prediquen a Cristo. No prediquen otra cosa, no prediquen profecías no escritas, no prediquen mentiras, no prediquen emociones, prediquen a Cristo. ¿Quieres hacer diferencia entre un charlatán y un predicador de la doctrina del Señor? El charlatán te predicará de él y de cómo alcanzar el éxito, pero no te hablará de cómo alcanzar salvación en Cristo Jesús. No sé si quiera entrar al Instagram, pero va a encontrar una serie que se llama Coach Motivador versus Predicador, y encontrará una serie de imágenes que tendrá allí. ¿Qué hace un coach motivador y qué hace un predicador de la palabra? Y encontrará solo algunas cuantas diferencias. No porque sean las únicas, sino porque he puesto pocas. Hoy, en la autodenominada iglesia de hoy, motivan más que redarguyen. Elevan más que confrontar. Alimentan más el ego del hombre que el conocimiento de la persona de Jesús. ¿Quieres identificar falsa doctrina? Ahí hay diferencias. Pastor, pero no hablemos de doctrina porque la doctrina divide. Por supuesto que divide. Divide la falsa iglesia de la verdadera iglesia. Encontrarás en algunos predicadores, entre comillas, 5 pasos para lograr el éxito. 3 pasos para salvar tu matrimonio. 8 pasos para ser exitoso. 4 escalones para lograr la virtud, no sé de qué. Pero pocos te estarán predicando de cómo lograr al menos tu salvación. Eso no gana adeptos, no gana likes, no gana me gusta, no gana me encanta. De hecho, gana muchas veces problemas, desprecio. ¿Por qué? Porque escrito está, el que predica la verdad será perseguido, será odiado. Es la realidad. El Señor lo ha anunciado y el Señor lo ha previsto y el Señor nos lo ha advertido de que esto habría de pasar. ¿Saben una cosa? Serán perseguidos a causa de mi nombre. ¿Saben una cosa? Algunos los llevarán ante los concilios. ¿Saben una cosa? Algunos los llevarán ante los jueces. ¿Saben algunas cosas? El padre entregará al hijo, los hijos entregarán a los padres. Lo vemos a través de Open Doors, de puertas abiertas. Hace poco leí la triste noticia en el DIP que tenemos, Día de Iglesia Perseguida. Aquí en Generación de Fe, que tenemos un equipo juntamente con María del Rosario, coloca: padre vende a su hija porque no tenía con qué comer. Y los que son llamados iglesia y los que son iglesia solo hicieron algo para poder rescatar a aquella niña. Y si aquellos niños en aquellos países, por no mencionar ninguno, donde el hombre y su propia doctrina es más elevada que el Cristo verdadero, que el Salvador del mundo, ellos que continuarán viviendo sin Dios, seguirán persiguiendo a todo aquel y seremos tratados como personas de calidad menor. Ayudas de COVID para países donde el cristianismo es perseguido no llegaron a nuestros hermanos de las iglesias perseguidas. Empezando por allí. No tienen derecho a salud, no tienen derecho a comprar terrenos, no pueden cultivar, no le venden. A causa de confesar el nombre de Jesús.
Pero la llama de la verdad, aquel día, una vez más, fue encendida por un hombre llamado Martín Lutero, que nos trajo a estudio estas 5 solas, y esta es solo Cristo. Otros reformadores también fueron influenciados por esta enseñanza bíblica y continuaron desarrollando y en muchos sentidos expandiendo por el mundo la teología de la cruz hasta acuñar el término solo Cristo. ¿Sabe una cosa? Martín Lutero sufrió un juicio a causa de esto. Pero aunque mataran a Martín Lutero aquel día, aunque juzgaran a Martín Lutero, y aún aunque él hubiera muerto de viejo, encerrado en una celda, si hubiese sido el caso, ya la llama había sido encendida, no por Martín Lutero, sino por Cristo mismo, en el corazón de su iglesia. Y su iglesia debe predicar a Cristo que nace, que vive, que muere y que resucita. Es la forma correcta de predicar a Cristo Jesús, que nació de forma virginal, pero también de forma celestial, y que es llamado el Hijo del Hombre a causa de esto, pero que también vivió una vida para cumplir la ley, y que por la muerte de ese pudiéramos alcanzar salvación, pero sin olvidar que también vivió como un ejemplo para la gloria de Dios el Padre. Si yo le preguntara a usted y a los que están en redes, ¿para qué creen que han sido creados? ¿Cuál sería su respuesta? Parece que lo hubiera inducido porque vengo hablando de algo básico. Es posible que sesgue uno la encuesta, pero no estoy sesgando la encuesta, estoy radicalizando la encuesta. Usted no fue creado ni para el éxito, ni para el triunfo, ni para disfrutar de la vida. Usted fue creado para la gloria de Dios. Esto no es popular predicar. Pero si usted entiende esto, todas las otras cosas quizá sean añadidas. La Biblia dice serán añadidas. Pero de mi parte yo no le prometo que la añadidura de la otra esposa que quiere le sea concedida. Del otro carro que quiere le sea añadido. Del otro sueldo que quiere le sea añadido, porque Dios sabe qué te da y hasta dónde te lleva y de qué eres capaz. La gente se tasa por su capacidad. En esta generación y en todas las generaciones nos hemos tasado en bondad por la capacidad de hacer bien, y no por la restricción o la capacidad de restringirnos para hacer mal. Porque nuestra tendencia no es hacer bien, hermanos. Nuestra tendencia es mala. Porque nadie nació bueno. Todos nacimos en pecado y todos nacimos para muerte, condenados. Pero solo aquellos que viven en Cristo y para Cristo serán salvados, única y exclusivamente. Pastor, eso es, ¿cómo es cuando hacemos asesión de personas? Discriminación. La Biblia que leo y al Dios que sigo dice que sin Cristo no hay salvación. No hay. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo y quiero vivirlo. Aunque me cueste el mismo infierno. A causa de que si algún día lo que podría pedirle a mi Dios, si por usted últimamente lo que estoy pidiendo es que sea útil en el reino de Dios,
Lo que podría pedir para mí es: Señor, no me permitas que haya ni un sustituto, ni un igual de Cristo en mi vida, sino que todo lo demás quede por debajo, aún sea piadoso, aún sea bueno ante los ojos del mundo y aún sea bueno ante los ojos míos propios. La centralidad de solo Cristo. Solo Cristo arroja luz sobre el porqué de toda la Biblia. Solo Cristo. Solo Cristo es el cimiento sobre el cual las demás solas descansan y se erigen como algo importante a lo largo de la Escritura. Solo Cristo. Solo Cristo es lo más importante, lo único importante que Dios tiene para exaltación de su nombre. Mire, usted no me diga que exalta a Dios cuando no exalta y se somete a Cristo Jesús. Nada de lo que hagas vale la pena para Dios si no está sujeto a Cristo Jesús y no es para la gloria de Cristo Jesús. Porque solo Él merece la gloria y la exaltación. Y solo a través de Él recibiremos algún lugar en el inmenso cielo que Dios tiene preparado para sus hijos. Solo Él. Pero cuando leemos la palabra de Dios, es inevitable reconocer a Jesús, que Él es el único que da la unidad y la coherencia al resto de las otras solas que hemos venido estudiando. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Solo pueden existir y sustentarse por Cristo. Si la Escritura habla de Cristo, nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo. Le damos gloria a Dios solamente a través de Cristo. ¿Cuál me falta? Y solo la gracia es alcanzada para aquellos que creen en Cristo Jesús. Sola fide o sola fe explica que la salvación es por sola fe y el objeto de esa fe es precisamente el Señor Jesús. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te lo leo una vez más, Romanos capítulo 10, verso 8. La sola fide puede explicar que la salvación es sola por fe y objeto de esa fe es precisamente el Señor Jesús. Lo dice la palabra. Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe salvadora, continuamos, solo cuando está puesta por completo en Jesús. La fe es salvadora solo cuando está puesta por completo en Jesús. Hebreos 12:2 lo dice de la siguiente manera. Por tanto, también nosotros, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No es posible explicar fe sin Cristo. Es la convicción de lo que es la fe, ¿cómo es? ¿Se me ha olvidado? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto para el creyente de hoy? Una definición que muchas veces ni siquiera entiende.
Es la certeza de lo que se espera. También habla de la esperanza que tenemos del retorno de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. La convicción de lo que no se ve, no lo ves ahora, pero vendrá a nuestra vida. Vendrá por su iglesia. La fe puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De acuerdo? La sola gracia explica que a través de la gracia sola de Dios podemos ser salvos. Y Jesús es en quien hallamos la personificación de esa gracia y la recibimos. Leamos Tito, capítulo 2, verso 11. Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién se manifestó para salvación de todos los hombres? La gracia. ¿Y de quién está hablando en esa gracia? Solo de Cristo Jesús. Lo leo una vez más. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. La esperanza es que esperamos. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redención, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia no puede ser explicada sin Cristo, porque Cristo es la gracia manifestada a nosotros los hombres. Es la gracia manifestada para salvación. Y por eso todo aquel que cree en Cristo Jesús será salvo. Porque es la manifestación de la gracia de Dios para nuestras vidas. Ahora, la sola Escritura. La sola Escritura explica que la Biblia es la mayor autoridad para el ser humano y pues ella es la palabra de Dios. Y esta Escritura es la revelación de quién es Dios en Jesús y cuál es su plan de redención a través del reino de Jesús. De inicio a fin, el reino de Jesús, de Dios en Jesús, es central en las Escrituras. ¿Quiere ver a Cristo en las Escrituras? Lucas capítulo 24, verso 27 dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés, ¿qué está hablando? La ley. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, está hablando de la ley y los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, ¿de cuál él? De Jesús se decía. La ley muestra a Cristo como el héroe salvador de la humanidad y cumplidor de esa ley. Los profetas todos apuntan a la mayor, mejor y única profecía que trae salvación. Un niño será con vosotros y él será Dios con nosotros. Emmanuel. Todos los profetas apuntaron a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Toda la ley apuntó a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y toda la predicación y el fundamento de los apóstoles está dada para que ellos nos enseñaran a nosotros salvación a través de Cristo Jesús. Lo siento mucho, pero San Pablo no te da salvación. Lo siento mucho, pero San Marco Bravo de León no te trae salvación. Lo siento mucho, pero la Virgen María no te da salvación. Lo siento mucho, pero San Juan no te da salvación. Porque ellos no murieron para pagar por tus pecados, él sí. Porque ellos fueron pecadores como tú y yo, él no. Por eso ojalá lo diga conmigo: solo en Cristo hallaré salvación. Solo en Cristo hallaremos salvación.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es ¿en qué? Las escrituras revelan a Cristo. ¿Cuáles escrituras cree usted que estaba leyendo Timoteo en aquel momento? Y de las cuales le estaba hablando Pablo, si no se había escrito el Nuevo Testamento completo. La ley y los profetas. La ley y los profetas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué escrituras predicaban o qué escrituras hablaban los apóstoles, los que estuvieron con Jesús y los discípulos de Cristo que se levantaron en aquel tiempo? ¿De cuáles escrituras era que hablaban? De las que conocían la ley y los profetas. Todas apuntaron a Cristo Jesús. Verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hoy no se predica esta verdad. Hoy se toma la escritura para predicar la voz de ellos mismos. Hace poco escribí algo y lo compartí. Dios toma a hombres para hacer oír su voz y se complace. No es una cita bíblica, es un pensamiento mío. Dios toma a hombres comunes y corrientes para hacer oír su voz y Él se complace. Pero otros toman la voz de Dios para hacer oír su propia voz y Dios no se complace de aquellos. Es la doctrina que hoy se enseña, la doctrina humana, el relativismo. Todo es relativo, nada es pecado, no, depende cómo lo mires. No importa cómo sea, Dios te recibe y Él permite que tú seas como tú quieres, porque Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte como eres. Lo siento mucho, la Escritura no dice eso. Sin arrepentimiento verdadero y sin fe en nuestro Señor Jesucristo no hay salvación. ¿Cuál es el evangelio resumido? Lo predicó el Señor en Marcos capítulo 1, versos 13, 14, 15 y 16. ¿Cuál fue lo que Él predicó? Para mí es la predicación más certera y de hecho más corta, con menos palabras, para que podamos hallar salvación. Arrepiéntase y crea en el evangelio. ¿Cuántos predicadores hoy? ¿Cuántos predicadores hoy predican de arrepentimiento? Muy pocos. Lo que dicen es: no te preocupes, tranquilo. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento y sin nuevo nacimiento no alcanzaremos salvación. Y por último, solo a Dios la gloria explica que todo lo que Dios hace es principalmente para su gloria. Esa todavía no es la última, la he dejado de último para compartirla con ustedes. Pero voy a avanzarle algo solo a Dios la gloria. O sea, en latín se escribió soli Deo gloria, que significa solo sea la gloria a Dios. Solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. Pero solo Deo gloria o sola gloria a Dios explica que todo lo que Dios hace es principalmente para su gloria. Una gloria que vemos revelada plenamente en la persona de Cristo Jesús. La gente predica de esta forma: Dios tiene un propósito contigo. No, Dios tiene un propósito con él, en el cual tú debes darle la gloria a Dios. Y si algo hay de propósito en tu vida,
El propósito de tu vida es que tú glorifiques a Dios. Y que cantes, y que bailes, y que dances, y que prediques, y que etcétera, etcétera, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si eso no es para la gloria de Dios, no sirve. Juan capítulo 1, verso 14 dice lo siguiente. Evangelio según San Juan. Ahora que digo Evangelio según San Juan, quiero hacer un sondeo acá. ¿Cuántos evangelios encuentra usted en la Biblia? Que son Mateo, Marcos, Lucas. Usted en la Biblia solamente encuentra un evangelio, el de Jesucristo. Quiero que aprenda esto, hermano. 4 escribientes del evangelio, pero un solo evangelio. Por eso, la forma correcta de decir es evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. No es el evangelio de Juan. El evangelio no es de Juan. El evangelio es de Cristo. Él es el que trajo buenas nuevas y nosotros tenemos que replicar esas buenas nuevas. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? ¿Y ese evangelio qué significa? Buenas nuevas. ¿Y quién trae las buenas nuevas? El pastor trae las buenas nuevas. El pastor no trae las buenas nuevas. El pastor reproduce, anuncia, recuerda, predica las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? La palabra. Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice allí? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Eso parece un trabalengua, pero Juan está diciendo: yo vine primero que él a esta tierra, pero él era antes de mí, porque él está no desde la fundación del mundo. Quiero que también corrija esto a la hora de predicar, hermano. Él no está desde la fundación del mundo o desde que inició el mundo. Él creó el mundo, el universo, los conocidos y los no conocidos. El autor y consumador de la fe. Él es creador juntamente con el Padre. Él no fue creado, él no es una creación de Dios. Él es meramente, puramente, 100% Dios. Y ahí es donde tenemos algunas diferencias con algunos, porque algunos son trifásicos, no trinitarios. Algunos son triteístas y otros son trinitarios. Y algunos consideran que Jesús es una creación de Dios y no Dios mismo. Y si Jesús es una creación de Dios, se acabó esto. Como dijo Sebastián hace unos días, Santiago, apaga la cámara y la consola y vámonos de aquí. Nada que hacer. Porque si Jesús no es Dios, entonces vanamente hemos creído. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está diciendo, él es de quien toda la escritura ha venido hablando a través de la Torá, de la ley, y a través de los profetas.
Él es el que era antes de mí desde el principio, porque Juan lo presenta, aún en Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era Dios, el principio era el verbo, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Son las mismas palabras que está diciendo acá. El que viene después de mí, porque ya Juan había nacido, Juan mayor que el Señor Jesús en días, no sé si en meses, realmente no sé la diferencia exacta de edad entre Jesús y Juan, pero sé que Juan nació primero que Jesús porque la Escritura lo declara. Eso sí, declare lo que dice la Biblia. Lo declara la Escritura, que él nació primero y venía siendo como que de Jesús, primo de Jesús. ¿Y por qué hablamos esto? Porque cuando María visita a Elizabeth, su prima, dice la Escritura que el niño brincó en su vientre y ese niño era Juan. Por eso él puede decir, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque claro, porque él es creador del mundo y del universo. Quiero dejar hasta aquí este estudio, porque ¿cuál es el objetivo de esta predicación, hermano? Ay, el pastor ahora lo que hace es predicar teología. Ya dejó de motivarnos y echarnos cuentos para podernos animar, para poder seguir viviendo. Hermano, si usted no sabe quién es Cristo Jesús, usted no puede tener una vida de bendición. Usted tendrá parcialidad de éxito. Tendrá parcialidad de gozo. Tendrá parcialidad de alegría. Tendrá parcialidad de vida, pero en Cristo Jesús estamos completos. Cuando Cristo está, no falta nada, porque Él lo llena todo. Amén, amén y amén. Solo a Él la gloria.